Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Respuestas Psicoanalíticas. Como cada viernes aquí estoy con ustedes, me presento rápidamente. Yo soy la licenciada Cintia Cirilo, terapeuta de CIPRE Sur, y el día de hoy estaré con ustedes durante unos minutos para ir respondiendo a sus preguntas y ir pudiendo hablar y resolver a lo mejor algunas dudas que van surgiendo en torno a la salud mental, algunas preguntas que pueden ir queriéndosele hacer a algún psicólogo. Respuestas Psicoanalíticas es un programa de psicología y psicoanálisis en donde en la interacción con ustedes tratamos de ir resolviendo esas preguntas comunes, a veces son preguntas muy complicadas, ¿no? Pero que puedan irles surgiendo a ustedes y que tengan la confianza de que estas preguntas sean respondidas por profesionales de la salud. En este caso, Respuestas Psicoanalíticas se lleva a cabo por psicólogos clínicos, parte de CIPRE, Centro Psicológico, ¿no? Entonces, pues me gustaría que pudieran hacer sus preguntas. En caso de que hagan sus preguntas y estas no se alcancen a responder, no tengan problema, estas se van a estar resolviendo en la próxima transmisión del programa. Como el día de ahora, que tenemos algunas preguntas que no se alcanzaron a responder en el programa de ayer que transmitió la licenciada Esther Solís desde Guadalajara. Bueno, en caso de que ustedes tengan alguna pregunta, tengan ganas de acudir con un psicólogo para a lo mejor tener una respuesta un poquito más personalizada, no duden en llamarnos. Nuestro teléfono es 83 42 0000 aquí en Monterrey, Nuevo León. En caso de que estén en otro estado de la República, nos pueden llamar al 01800 00 mente. O en caso de estar en Estados Unidos, también tenemos una línea de Estados Unidos que está aquí arribita en la descripción si les interesa llamar por ahí. En dado caso de que quieran revisar un poquito más de quiénes somos, qué es CIPRE, los invitamos a visitarnos en nuestra página de internet, que es www.psicologiapreventiva.com.mx. Y veo que ya se va uniendo un poquito más de gente, entonces ya terminando esta pequeña introducción del programa, a lo mejor quienes ya lo habían visto pues ya la conocen. Si hay alguien que nunca haya visto Respuestas Psicoanalíticas antes, pues los invito a quedarse un ratito a ver si les llama la atención, si les gusta, que nos hagan su pregunta o identifiquen a lo mejor estas dudas en la pregunta de alguien más. ¿Qué les parece si por ahora vamos comenzando con una pregunta que quedó pendiente de ayer? Nos pregunta Susan Cruz, dice: hola, buenas tardes. ¿Qué se puede hacer cuando generas dependencia hacia una persona y cuando ya no estás con ella caes en depresión? Fíjense que esto es digamos que es algo que desafortunadamente escuchamos mucho cuando tenemos esta consulta psicológica. Digo afortunadamente porque es tan frecuente que podemos saber que realmente tiene un buen pronóstico, ¿no? Cuando una persona termina una relación amorosa, por ejemplo, es frecuente que posteriormente surjan estos sentimientos, digamos que como si tuviéramos un estado de ánimo depresivo, ¿no? ¿Cómo es un estado de ánimo depresivo? Ya no se tienen digamos que la misma energía para realizar las cosas que antes se disfrutaban realizar. Muchas gracias por sus likes. Puede ser, por ejemplo, que haya un cambio en el apetito, se da mucha hambre o ya no tenemos tantas ganas de comer. Ahora puede ser que sobre todo el tiempo posterior a esta ruptura, ya no se dan ganas, por ejemplo, de visitar los lugares que antes se disfrutaban visitar, es decir, que se evitan realizar algunas cosas para evitar sentir o remover esos recuerdos que provocaba a lo mejor estar con esta persona o etcétera, ¿no? A lo mejor también pueden haber cambios en el sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ahora se duerme mucho o hay dificultades para dormir. Esto puede ser dificultades para conciliar el sueño, es decir, a lo mejor se pueden estar dando vueltas en la cama mucho tiempo antes de dormir o que durante el sueño muchas veces se despierta, entonces no se alcanza a despertar bien. Estos y entre otras cosas pueden indicarnos que tenemos un estado de ánimo, digamos que deprimido. No significa que tengamos un diagnóstico de depresión, aclaro, son cosas completamente distintas. Y estas cosas que voy mencionando es muy frecuente que se presenten después de una ruptura, ¿no? Una ruptura de algún vínculo afectivo, es decir, que se presente un proceso de duelo. ¿Cuándo puede presentarse un proceso de duelo? Cuando se muere un familiar, cuando se muere una persona querida, cuando se pierde un trabajo, cuando hay un cambio drástico en la vida, cuando, por ejemplo, una mudanza, salir de casa de los padres,
el crecimiento, el cierre de un ciclo, una ruptura amorosa. Es frecuente que estas cosas que les menciono se presenten. ¿Cuándo es una cuestión que ya nos debe de, digamos que alarmar, o cuándo es necesario que esto se le preste atención y se acuda con un profesional de la salud mental? Cuando esto se prolonga durante un buen tiempo. Es decir, no hay un tiempo determinado. Hay algunos manuales que nos hablan de algunas semanas o meses, ¿no? Pero cada persona tiene un tiempo muy propio de poder vivir un proceso de duelo o un proceso de separación hacia la persona. Sobre todo cuando esta persona que nos hace la pregunta, por ejemplo, nos dice que había una dependencia con esta persona con la que estaba, que ahora que lo vuelvo a revisar no era una relación amorosa necesariamente, pero ya tomé el ejemplo. Pero cuando se genera dependencia, pues esto también implica otros procesos que pueden hacer que este proceso de separación sea un poquito más prolongado. Cuando este proceso lleva mucho tiempo, es decir, por ejemplo, lleva más de un año y todavía se sigue teniendo este sentimiento de embotamiento, de que ya no se tiene el mismo ánimo para hacer las cosas, hay cambio en el apetito, hay un trastorno en el sueño, se evitan los lugares. Entonces, incluso antes del año es importante poder acudir a una valoración con un psicólogo, porque esto entonces sí se pudiera convertir en una depresión. No necesariamente si en un principio sucede es una depresión, pero si lleva durante un tiempo y no se resuelve, es porque algo está causando conflicto y por sí solita la persona no ha podido, digamos, que irlo resolviendo. Entonces es importante que pueda acudir con una persona o que se acerque con alguien para poder ir rebotando qué es lo que está ocasionando conflicto y ver las formas en las que se puede ir, digamos, que resolviendo esta situación. Estas situaciones se pueden complicar si ya se han tenido muchas pérdidas anteriormente, si a lo largo, digamos que al mismo tiempo de esta pérdida se tuvieron otros cambios drásticos, digamos que el vínculo que se tenía con esta persona, si era muy estrecho o si no era tan estrecho, dependen de muchas cosas. Por eso no me atrevo a decirles yo cuánto es el tiempo determinado de un proceso de duelo. Y esto es importante que se revise con la persona con la que acudan, ya sea con un psicólogo o con algún otro profesional de la salud mental, para poder revisar qué cosas estuvieron a lo largo de la separación que complican que el proceso de duelo, digamos, que se vaya resolviendo. Es importante entenderlo, sí, porque si no se vuelve a, digamos que pueden afectarse muchas áreas de la vida y se puede hacer ahora sí que algún trastorno clínico. Entonces vale la pena darle una revisada antes de que esto se convierta en una situación más grave. Si ustedes, por ejemplo, han escuchado de una persona o se encuentran en una situación en la que esta pérdida a lo mejor fue hace años y todavía se sigue teniendo, digamos que esta pérdida cambió la vida de una manera en la que su salud mental o su salud se vio afectada, entonces acudan con un profesional de la salud mental, porque esto, digamos que tiene una forma de tratarse y tiene una forma de irse resolviendo a manera en que esto no afecte en su bienestar. ¿Qué les parece si continuamos con otra pregunta que tenemos por acá? Ok, dice trastorno límite de la personalidad. ¿Cómo saber si tengo este problema? ¿Tengo que ir con un psicólogo primeramente o voy directamente con un psiquiatra? Bueno, el trastorno límite de la personalidad ha sido un trastorno que ha sido muy sonado. De hecho, el viernes pasado hablábamos nos hacían la pregunta sobre las personalidades narcisistas, ¿no? Y el trastorno del límite de la personalidad entra como una de este tipo de personalidades. Este trastorno límite es muy complicado de diagnosticar. Sin embargo, es muy frecuente que se diagnostique. Entonces es muy importante que cuando una persona sospeche que tenga algunas cuestiones relacionadas con esto, acuda con un profesional y no se autodiagnostique. Es incluso complicado para las personas que estamos, digamos que, pues ahora sí que con la preparación para poder identificar si se trata de un trastorno límite o no. Imagínense para quienes no tengan esta preparación. Digamos que son sintomatologías que tienen que tener mucho tiempo y que tengan que ver, digamos que encajar con la personalidad de tal manera en que se pueda identificar que se trata de un trastorno límite, ¿no? Muchas gracias por sus corazones y por sus likes. Háganos sus preguntas.
son muy bien recibidas por acá. Sin embargo, si esta persona o este familiar de esta persona identifica que hay algo que ha leído, ha escuchado, ha pensado, que puede sonar a que hay un trastorno límite de la personalidad, acudan con un profesional. Esto definitivamente, los síntomas de un trastorno límite tienen repercusiones muy complejas en muchas áreas de la vida. Complican situaciones laborales, situaciones familiares, relaciones de pareja y sobre todo la relación que la persona tiene consigo mismo es compleja. Entonces, si una persona identifica que se encuentra en este tipo de cosas, es muy importante que acuda con un profesional de la salud mental, ya sea porque es un trastorno límite o no. Y aquí la persona nos pregunta si se va con el psicólogo o se va directamente con el psiquiatra. Hay muchas veces que las personas piensan que cuando es un trastorno grave, primero hay que acudir con el psiquiatra, porque los psicólogos vemos cierto tipo de trastornos y los psiquiatras ven otros, que son más graves. Muchas veces esto no es verdad, ¿no? Los psiquiatras y los psicólogos tenemos abordajes muy diferentes ante la patología, ¿no? Los psicólogos vamos a tener en cuenta más la cuestión, digamos que emocional, y vamos a trabajar por ese lado, al menos los psicólogos clínicos con orientación psicoanalítica. Habrán psiquiatras que también tengan esta orientación y además se encarguen de la cuestión orgánica, pero no todos los psiquiatras. Y los psiquiatras, en la generalidad, de lo que se van a encargar es de, digamos que, revisar cuáles son los síntomas para entonces identificar qué desbalance puede estar digamos que sucediendo en el cerebro que provoca que se tengan estos desbalances emocionales, ¿no? Desbalances químicos que provocan desbalances emocionales. Entonces el psiquiatra, al evaluar este tipo de síntomas, lo que va a hacer es revisar y ver cuál es la medicación indicada para lograr este balance. Sin embargo, hay ocasiones en las que este desbalance es originado por dificultades emocionales, no necesariamente por dificultades químicas. Pueden ser por dificultades que han sucedido durante la historia, por algún conflicto que está, digamos que no se ha podido resolver desde hace tiempo, o por algún conflicto en la actualidad que provoca cierto desbalance. Y entonces ese conflicto no se va a resolver únicamente con el medicamento. El medicamento va a permitir que estos síntomas no afecten la calidad de vida, pero el conflicto de origen o lo que provoca este conflicto no se trabaja únicamente con medicamentos. Es necesario que se lleve a cabo una psicoterapia. Es por eso que como psicóloga yo les recomendaría que primero se acuda con un psicólogo y que el psicólogo pueda evaluar la necesidad de llevar a cabo una terapéutica con fármacos o no. Es importante que acudan con un psicólogo que sea un psicólogo de su confianza o con quien ustedes, digamos que se sientan cómodos para que después se pueda confiar en que se hace esto. Pero primero yo les recomendaría acudir con un psicólogo y luego con un psiquiatra. El psicólogo, se supone que todos los psicólogos tenemos la facultad para poder identificar cuando un trastorno clínico, además de la psicoterapia, requiere medicamento, o cuando se requiere medicamento y después acudir a la psicoterapia y viceversa. Entonces, más o menos por ahí. Hola Celeste, nos preguntas cómo tratar el trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, el trastorno de ansiedad generalizada se trabaja de diferentes maneras. Hay muchas corrientes en la psicología que trabajan con el trastorno de ansiedad generalizada. Primero habría que ver a qué te refieres con trastorno de ansiedad generalizada, pero en general a lo que nos dice la literatura, pues se puede trabajar desde diferentes formas, como lo trabajamos aquí en CIPRE, que somos todos psicólogos con orientación psicoanalítica, es a través de un tratamiento. Primero hacemos una evaluación en donde identificamos cuál es la raíz del problema, desde cuándo surge la ansiedad, si hubo algún evento que la detonó. Para que se hable de un trastorno de ansiedad generalizada tiene que tener cierto tiempo, entonces hay que revisar cuánto es ese tiempo, ante qué situaciones se presenta. Cuando hay un trastorno de ansiedad generalizada se puede presentar de diferentes maneras, hay que ver en esta persona en particular cómo se manifiesta, ¿no? Si hay un antecedente a que se haga este trastorno, si ya se hizo un diagnóstico por parte de un psiquiatra o un psicólogo. Digamos que en esta evaluación se revisa todo esto
para identificar desde una perspectiva amplia dónde está la raíz del conflicto, cuáles han sido los intentos de solucionarlo, si no han habido intentos antes, y a partir de eso poder tener una claridad de cómo está la situación y poder plantear un tratamiento. Si es necesario derivar con un psiquiatra, si se trabaja únicamente a través de una psicoterapia, si se trabaja a través de una psicoterapia breve o una psicoterapia extendida, digamos que a largo plazo. Si es un trastorno de ansiedad generalizada, dudo que se pueda trabajar en una terapia breve, ya dependerá de cada terapeuta. En lo personal pienso así, pero habrá que ver cómo es el tipo de caso, si hay dificultades para tener una psicoterapia larga o si se prefiere una psicoterapia breve. Hay que revisar cómo es. Pero principalmente, ahora sí que la generalidad de cómo se trabaja desde la perspectiva con una orientación psicoanalítica tiene que ver con poder ir expresando y encontrándole un sentido a este conflicto que causa ansiedad y que luego se siente como una ansiedad generalizada, que ya no sabemos ni cuándo va a venir, ni qué es lo que está sucediendo, como si la ansiedad estuviera, digamos que suelta por ahí. Entonces vamos agarrando cuáles son esas cosas, cómo se detona, antes de que empieza, cómo ir pudiendo hacer ajustes para que la persona pueda recuperar su calidad de vida y su bienestar emocional, sobre todo. Espero haber resuelto tu pregunta, Celeste. Si tienes alguna pregunta un poquito más específica, con todo gusto aquí la resolvemos. Ok, Lisette Valencia nos pregunta: hola, tengo tiempo yendo a terapia de psicoanálisis. Tengo ansiedad por comer cuando estoy sola o no tengo algún otro tipo de actividad a realizar. En terapia encontramos que una de las razones por las que como en esas situaciones es porque de niña los únicos momentos que convivía con mis hermanos era cuando comíamos escondida comida chatarra. Fíjate, Lisette, ahí como tú mencionas, la ansiedad se pudo ligar a un evento o alguna situación que tú viviste en el pasado y eso te hizo sentido. Y así como esas situaciones puedes ir encontrando muchas, porque hay veces que la ansiedad es un conflicto que se siente como un sentimiento desbordado, que no se sabe para dónde va a venir y tiene muchas raíces. Y lo que se busca en la psicoterapia es buscar esas raíces diversas, irlas encontrando para buscar el sentido y que ya la ansiedad no esté como flotando, ¿no? Y esto que tú dices es precisamente una raíz. Puede ser que esa sea una raíz grandota o una raíz chiquita, o sea, digamos que de donde surgen todas las demás, ¿no? Y eso que tú mencionas es una situación bien particular de tu caso. Es decir, que para todas las personas la raíz es muy diferente. Esta fue la raíz que tú encontraste de tu ansiedad, ¿no? A través de un proceso psicoterapéutico. Y algo bien importante que menciones es que llevas tiempo yendo a terapia. Eso quiere decir que para poder ir encontrando estas raíces se requiere un proceso paulatino. En cada persona es diferente. A veces en una persona es más rápido, en otra persona es más lento. Pero es un proceso paulatino para ir encontrándole sentido a esta ansiedad. Y que la ansiedad ya no tenga que estar ahí, ¿no? Sino que se pueda ir resolviendo este conflicto. Y en cada persona esta raícita es bien diferente, dependiendo de su experiencia de vida, de cómo fue pues su infancia, su adolescencia, su adultez, de cómo se fueron viviendo personalmente todas las situaciones que ocurrieron alrededor, cómo fueron los vínculos que se estuvieron teniendo, cómo se ha apoyado ante situaciones complejas, etcétera. Depende de mucho tipo de cosas y esto es lo que se revisa sobre todo en un principio del tratamiento y se va, digamos que, indagando cada vez más ya cuando se lleva un tratamiento en forma, en una psicoterapia. Muchas gracias por tus comentarios, Lisette. Bueno, ¿qué les parece si contestamos una última pregunta? Nos dicen por acá. Dice, ¿qué es mejor para la anorexia nerviosa y TOC? TOC quiere decir trastorno obsesivo compulsivo. ¿Que te trate un psicólogo o un psiquiatra? Fíjense que esta es una duda muy frecuente. ¿Qué es mejor, un psicólogo o un psiquiatra? Cuando son realmente corrientes muy diferentes. Dice, ¿cuál es la diferencia? El problema en idas y venidas tiene 10 años. Con esto yo me imagino que la persona quiere decir que la anorexia nerviosa y el trastorno obsesivo compulsivo
ha tenido como momentos muy intensos y momentos más bajos, porque no, estos dos cuestiones no se quitan por completo si no se lleva un tratamiento. Ha ido a terapia psicológica y quizá no ha sido una persona especializada en el tema, o querrá decir que lo que necesita es un psiquiatra. Bueno, digamos que estas dos situaciones o problemáticas que se mencionan, que es la anorexia nerviosa y el TOC o trastorno obsesivo compulsivo, son patologías muy profundas que a lo largo del tiempo y la experiencia se ha encontrado que tienen raíces muy profundas dentro de la personalidad y de la vida psíquica, de la vida mental de las personas. Eso requiere que el proceso de psicoterapia sea, digamos que sea muy constante, tenga preferentemente que sea una psicoterapia a largo plazo, y que se pueda tener la atención de interconsulta necesaria. Por ejemplo, en las cuestiones de trastornos de la alimentación es muy importante que se pueda, digamos que el psicólogo pueda evaluar si es necesario también requerir apoyo con un nutriólogo, y también si es necesario acudir con un psiquiatra para tener también control de esta patología. ¿Qué es mejor, un psicólogo o un psiquiatra? Como les mencionaba hace un ratito, son, digamos que, disciplinas muy diferentes que se complementan, y los psicólogos y los psiquiatras por lo generalmente vamos de la mano, porque hay cuestiones que, aunque las querramos resolver únicamente en una psicoterapia clínica desde la psicología, hay veces que el cuerpo necesita una ayuda por parte de un medicamento. Y entonces, en muchas ocasiones, los psicólogos, digamos que estamos en una comunicación constante con los psiquiatras, no en todos los casos, no son la mayoría de los casos, pero sí en ocasiones se requiere. Cuando que acudir con uno u otro, yo desde mi experiencia y desde mi recomendación, yo les recomiendo que primero se acuda con un psicólogo para que pueda valorar si es necesario acudir con un psiquiatra o no, porque en ocasiones el acudir primero con un psiquiatra, entonces se pierde la cuestión emocional. Y siempre que se lleve a cabo un proceso farmacológico, es necesario que se lleve a cabo una psicoterapia emocional, digamos, un proceso psicoterapéutico, siempre de los siempre. Si nada más se da medicamento, está muy comprobado que realmente la mejoría puede ser muchísimo mejor cuando se lleva a cabo una psicoterapia. Habría que revisar cómo es la patología o la situación de esta persona, cómo es este caso en particular, para revisar qué es lo que se necesita y qué fue lo que falló en estos tratamientos, ¿no? Estas patologías, como la anorexia y como el trastorno obsesivo compulsivo, no se quitan solos. A veces digamos que pueden haber como picos en donde a veces está muy presente y a veces menos presente, y generalmente en cualquier situación, cuando se tiene estos picos bajos, la gente piensa que ya está aliviado, que ya se curó, pero en muchas ocasiones vuelve a caer cuando no se tiene un tratamiento. Si ya se tuvo un tratamiento y disminuyó, pues probablemente sí sea que ya puede que se disminuya permanentemente o durante un periodo mucho más estable de tiempo. Pero habría que ver cuánto tiempo se duró el tratamiento, si la persona se sentía cómoda, si realmente sintió que durante ese tratamiento pudo resolver algún conflicto, si al irse del tratamiento no fue por alguna cuestión que se despertó o por algo que no le gustó del tratamiento. Habría que revisar detenidamente qué es lo que sucedió y si realmente no se obtuvo ningún beneficio de la psicoterapia, porque entonces también habría que revisarlo a detalle con esta propia persona. Pero en caso de que realmente no funcionó esa psicoterapia y se quiere buscar otro tipo de ayuda, lo que yo le recomendaría es que buscara otra opinión con un psicoterapeuta. Puede ser un psicoterapeuta que digamos que se conozca, que trabaje con este tipo de casos, pero en general algún psicoterapeuta clínico, psicoanalítico, puede trabajar con este tipo de situaciones de trastornos de la alimentación y personalidades obsesivas, para después, como les digo, revisar si se requiere algún otro tipo de interconsulta. Un terapeuta
¿En qué te puedo ayudar? No sé si querías decir en qué te puede ayudar, Mónica. Te puede ayudar en muchas cosas. El terapeuta, particularmente podemos hablar de, digamos que generalmente las personas acuden con un psicoterapeuta cuando hay algo dentro de su vida que les está ocasionando algún malestar. A veces puede ser un malestar físico ocasionado por una situación, algún malestar emocional causado por una situación física, o algún malestar físico que esté causado por una situación emocional. Pueden ser por cuestiones de ansiedad, puede ser por cuestiones de duelo, como mencionábamos en un principio, puede ser por algún malestar dentro de la familia, algunas dificultades emocionales dentro de la familia, por algún trastorno propio, psicológico propio de algún familiar. Ahora sí que hay muchísimos motivos por los que las personas pueden acudir a un psicólogo o a un psicoterapeuta, y a través de la psicoterapia se pueden ir revisando estas situaciones para tratar de ir resolviendo estos conflictos y recuperar el bienestar emocional y la calidad de vida, finalmente. Entonces, pues bueno, les decía que esta era nuestra última pregunta. Entonces el día de hoy nos vamos a tener que despedir por acá. Muchísimas gracias por sus likes, muchas gracias por sus preguntas. Esperemos que el próximo lunes también hagan toda la lista de preguntas durante la semana para que el lunes que transmite la licenciada Esther podamos ir resolviendo todo esto. Y si no tienen preguntas, pues los invitamos a que como quiera nos sintonicen y podamos irnos escuchando a través de las preguntas de alguien más. Por el día de hoy me despido, me dio muchísimo gusto saludarlos y estar por acá con ustedes como cada viernes. Repito mi nombre, yo soy la licenciada Cintia Cirilo, soy terapeuta de Cipresur y les agradezco muchísimo por estar acá. Nos vemos el próximo viernes.